Buenas tardes, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del primer año del posgrado de gastroenterología de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera. El día de hoy, continuando con las sesiones académicas, estaremos hablando sobre los tumores benignos del esófago. Los tumores esofágicos constituyen un conjunto de lesiones benignas o malignas del esófago que habitualmente se presentan como masas endoluminales y que conllevan a la disminución de la luz esofágica e invasión de estructuras vecinas. Los tumores esofágicos benignos son muy infrecuentes y representan menos del 1% de los tumores esofágicos diagnosticados y menos del 10% de los que reciben tratamiento quirúrgico. Estos tienen histopatología diversa y se caracterizan por ser tumores de evolución lenta. En cuanto a la clasificación histológica, como ya habíamos mencionado, es bastante diversa. Sin embargo, en forma práctica se pueden agrupar en tres tipos: los tumores epiteliales, los tumores no epiteliales y las lesiones pseudotumorales. En vista de esta extensa lista, hablaremos de los que tienen mayor incidencia, que están representados por el leiomioma, los tumores de células granulosas, los papilomas y los pólipos fibrovasculares. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los tumores esofágicos benignos son asintomáticos en el 80% de los casos y usualmente son encontrados como hallazgos incidentales en técnicas de imagen que son realizadas por cualquier otro motivo. Sin embargo, cuando estos tumores alcanzan tamaños considerables y disminuyen la luz del esófago, puede comenzar la aparición de síntomas que incluyen disfagia progresiva a sólidos y líquidos, impactación alimentaria, regurgitación, dolor retroesternal opresivo o sensación de plenitud torácica e incluso pérdida de peso. En cuanto al diagnóstico, como ya mencionamos anteriormente, el diagnóstico suele ser incidental debido a su evolución asintomática. Sin embargo, contamos con una serie de estudios de imagen que nos van a permitir ya sea sospechar o establecer el diagnóstico de este tipo de lesión. Empezamos entonces describiendo la rayos X simple o la radiografía simple de tórax, en donde vamos a poder observar un ensanchamiento o deformidad del mediastino, y este hallazgo realmente es indicativo de la presencia de una lesión ocupante de espacio en la zona mediastinal. Sin embargo, no nos indica cuál es el órgano del cual proviene, por lo que es una técnica que tiene baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Luego tenemos el esofagograma varitado, que es útil en este tipo de patologías. En este caso, la imagen va a variar de acuerdo al tipo de tumor. Sin embargo, todas tienen en común que van a generar un defecto de llenado a nivel esofágico. La tomografía de tórax con doble contraste oral y endovenoso es especialmente útil para el estudio de las lesiones neoplásicas, especialmente en este caso para estudiar lesiones parietales e invasión a las estructuras vecinas. Esta técnica tiene una sensibilidad intermedia del 50 al 60% y siempre es importante tener presente que a nivel tomográfico un engrosamiento de la pared esofágica mayor a 3 centímetros se considera patológico y es altamente sospechosa de lesión neoplásica. La endoscopia digestiva superior es el método de elección para el diagnóstico de los tumores intraluminales, específicamente para aquellos que se originan a nivel de la mucosa. No se recomienda su uso para detectar tumores submucosos o subepiteliales, debido a que estos están cubiertos por mucosa normal y nos van a dar una falsa imagen de compresión extrínseca, por lo que se va a subestimar el diagnóstico. Por otro lado, la ecoendoscopia es el método fundamental o gold estándar para el diagnóstico de los tumores benignos subepiteliales o submucosos, ya que este permite la visualización directa de la lesión tumoral, ya sea a nivel de la submucosa o cualquiera de las otras capas de la pared esofágica, pudiendo entonces descartar la posibilidad de una compresión extrínseca. De igual manera, nos va a permitir conocer la naturaleza del tumor en función de su carácter sólido o líquido basado en su ecogenicidad. Para hablar un poco de ecoendoscopia, esta también se conoce como ultrasonido o ultrasonografía endoscópica y es una técnica que tiene más de 20 años de evolución. Combina la imagen endoscópica con la imagen ecográfica y permite la visualización de lesiones en la pared de todo el tubo digestivo y de sus estructuras vecinas. Esta nos otorga una imagen de 360 grados, por lo que permite la visualización completa de la circunferencia esofágica. Y vamos a observar que en esta técnica las capas de la pared esofágica están representadas
por 5 capas de distinta ecogenicidad que están en el siguiente orden. Una primera capa hiperecoica que corresponde a la porción más superficial de la mucosa, que en este caso sería el epitelio escamoso. Una segunda capa hipoecoica que corresponde a la porción profunda de la mucosa, que está relacionada con la muscularis mucosae. Una tercera capa hiperecoica que corresponde a la submucosa. Una cuarta capa hipoecoica que corresponde a la muscular propia y una quinta capa hiperecoica que corresponde a la serosa o adventicia. Podemos observar en la imagen que está en la esquina superior izquierda, es una imagen esquemática de la distribución de las distintas capas ecogénicas de la ecoendoscopia. Y en la esquina inferior derecha observamos una imagen de una ecoendoscopia en tiempo real. Podemos observar que en el centro de la imagen se observa un círculo negro rodeado de varios halos de ecogenicidad distinta que realmente representan el transductor y el balón del equipo, mientras que a la periferia, señalados por flechas y números verdes, se encuentran las distintas capas esofágicas de ecogenicidad distinta, como ya mencionamos. Procederemos entonces ahora a hablar en forma individual de cada una de estas lesiones tumorales, empezando por el leiomioma esofágico, el cual es un tumor esofágico benigno más común, representa del 60 al 70% de los casos. Es un tumor mesenquimal que se origina de las células musculares lisas de la capa circular, de la muscular propia y de la muscularis mucosae. Es un tumor de evolución muy lenta que se presenta principalmente entre los 40 y 60 años de vida y afecta predominantemente al sexo masculino con una relación 2 a 1. Es de tamaño variable, teniendo un tamaño promedio de 2 a 3 centímetros, pero excepcionalmente puede alcanzar los 10 centímetros o más. En el 95% de los casos se presenta como una lesión única, pero también puede ser múltiple, y este tumor tiene crecimiento intramural en forma anular o de herradura, pero en algunas ocasiones puede tener también un crecimiento en forma helicoidal. En cuanto a la clínica, el leiomioma esofágico es asintomático en más del 50% de los casos, pudiendo incluso a veces presentarse solo con anorexia y pérdida de peso. Cuando el tamaño del tumor excede los 5 centímetros, puede aparecer entonces una disfagia progresiva, sólidos y líquidos, y dolor retroesternal opresivo de carácter intermitente o progresivo. En cuanto al diagnóstico, contamos con distintas técnicas de imagen que nos van a ayudar a establecer el mismo. Empezamos entonces con el esofagograma, en donde se observa como una masa submucosa de bordes lisos que origina un defecto de llenado en forma redondeada, cóncava o ovoidea, donde el epicentro de la lesión se encuentra en el interior del esófago, tal como observamos en las primeras dos imágenes de la diapositiva, en donde se aprecia una masa de forma ovoidea o cóncava de bordes lisos que está generando un defecto de llenado. En la tercera imagen observamos que el defecto de llenado impresiona una doble compresión extrínseca y el esófago adquiere la forma espiral, que es lo característico de los leiomiomas que presentan crecimiento helicoidal. En cuanto a la tomografía de tórax, se observa como una masa mediastínica, hipodensa y homogénea, tal como observamos en las imágenes tomográficas presentes en la diapositiva, en donde están señaladas por flechas blancas, una lesión redondeada, hipodensa, homogénea, de bordes bien definidos. A nivel de la endoscopia digestiva superior, se aprecia como una masa submucosa cubierta por mucosa normal que impresiona una compresión extrínseca. En el 60% de los casos, las lesiones se asientan en el tercio inferior del esófago, en el 30% en el tercio medio y solamente un 10% en el tercio superior. No se debe realizar biopsia en las lesiones del leiomioma, en vista de que este procedimiento puede generar adherencias entre el tumor y la mucosa esofágica que pueden dificultar el abordaje quirúrgico futuro. Por último, la ecoendoscopia es el método de elección para el diagnóstico, y en este se va a observar como una imagen hipoecoica y homogénea bien delimitada a nivel de la cuarta y la segunda capa del ecoendoscopio. En la presente diapositiva observamos tres imágenes endoscópicas donde podemos apreciar entonces la presencia de una masa de aspecto submucoso cubierto por mucosa de aspecto normal y que tiene incluso tamaño variable, llegando incluso a ser voluminosa y ocluir gran parte de la luz esofágica.
Aquí observamos una imagen de ecoendoscopia en donde podemos observar una lesión redondeada de bordes bien definidos, homogénea, hipoecoica a nivel de la cuarta capa del ecoendoscopio. Es lo característico de los leiomiomas. En cuanto al tratamiento, realmente va a depender de varios aspectos. Entonces, si es una lesión única menor de 5 centímetros y es asintomática, no amerita tratamiento y se les debe realizar seguimiento periódico en forma anual o semestral por medio de endoscopia digestiva superior y esofagograma varitado. Ahora, si es una lesión sintomática o que mide más de 5 centímetros, requiere tratamiento inmediato, en el cual tenemos múltiples opciones. Se puede realizar enucleación extramucosa por videotoracoscopia o toracotomía, exéresis endoscópica solamente en los casos en que sea un tumor intraluminal y pediculado, y esofagectomía solamente para los leiomiomas gigantes o los leiomiomas de la unión esofagogástrica. Ahora hablaremos del tumor de células granulosas o tumor de Abrikosov. Es un tumor submucoso que se desarrolla a partir de las células de Schwann. Este representa del 5 al 10% de los tumores benignos del esófago. Va a afectar a ambos sexos por igual y se presenta principalmente entre los 20 y 60 años de vida. Es asintomático en un 50% de los casos y excepcionalmente puede cursar con disfagia, dolor retroesternal y pérdida de peso. En menos del 10% de los casos presenta degeneración maligna y puede progresar a un linfoma o un carcinoma epidermoide. El diagnóstico se establece mediante endoscopia digestiva superior y ecoendoscopia, siendo de elección esta. A nivel endoscópico podemos observarlo como una lesión polipoide, sésil, única, pequeña, menor de 2 centímetros, de consistencia firme, que está cubierta por mucosa intacta de aspecto blanquecino o amarillento y que se localiza en el tercio inferior del esófago. Mientras que en la ecoendoscopia se aprecia como una lesión única, redondeada, hipoecogénica, de bordes poco precisos a nivel de la segunda o tercera capa y que característicamente deforma el balón del ecoendoscopio debido a su firmeza. Es importante realizar biopsia e inmunohistoquímica en donde la presencia de proteína S100 y enolasa positivo nos pueden establecer el diagnóstico del tumor de Abrikosov. En la presente diapositiva observamos entonces 3 imágenes endoscópicas en donde se logra apreciar una lesión única, polipoide, sésil, menor de 2 centímetros, que está localizada en el tercio inferior del esófago, en el cuadrante inferior, que está cubierto por mucosa normal, pero que tiene un color blanco o amarillento. En esta diapositiva tenemos entonces la imagen de una ecoendoscopia y podemos observar encerrado en el círculo de color rojo cómo el balón del ecoendoscopio se deforma debido a la firmeza de la lesión. En cuanto al tratamiento, este va a depender realmente del tamaño de la lesión. Si es una lesión menor de 1 centímetro, no amerita tratamiento y se debe realizar seguimiento endoscópico en forma semestral o anual. Si la lesión mide entre 1 y 2 centímetros, tiene indicación para tratamiento endoscópico, siendo de elección la mucosectomía endoscópica, pero también se puede realizar la disección endoscópica de la submucosa. Ahora, si son lesiones mayores de 2 centímetros que comprometen la muscular o presentan signos de malignidad, ameritan tratamiento quirúrgico mediante enucleación extramucosa por videotoracoscopia o toracotomía. Hablaremos ahora de los pólipos fibrovasculares, los cuales son un grupo heterogéneo de lesiones formadas por tejido conectivo fibroso ricamente vascularizado y tejido adiposo escaso, que se desarrollan a partir de la submucosa. Estos tumores ocupan el segundo lugar en frecuencia de los tumores esofágicos benignos, con un total del 25% de los casos. Tienen un aspecto histológico bastante variado y se pueden presentar como fibrolipomas, angiolipomas o fibromixomas. Característicamente se localizan en el tercio superior del esófago, justo por debajo del músculo cricofaríngeo. Son tumores endoluminales de crecimiento lento y descendente, y esto se ve favorecido por la consistencia laxa del tumor y el peristaltismo esofágico. Tienen un tamaño promedio de 2 a 5 centímetros, sin embargo pueden llegar a ser bastante voluminosos y alcanzar 15 centímetros o incluso más. Son tumores sintomáticos
que se caracterizan por presentar disfagia intermitente a líquidos y a sólidos prolongada de hasta de 1 año de duración, regurgitación, náuseas, vómitos, pérdida de peso, exteriorización del tumor a cavidad bucal y disnea por obstrucción laringe. El diagnóstico también contamos con múltiples técnicas que nos van a permitir establecerlo. Tenemos el esofagograma, en donde se evidencia como una masa alargada de bordes lisos, irregulares, intraluminal que ocasiona un defecto de llenado, tal como observamos en la imagen a la izquierda de la diapositiva, en donde hay presencia de una masa alargada de bordes bien definidos, lisos, intraluminal, que está generando un defecto de llenado esofágico. A nivel de la tomografía de tórax se observa como una imagen hipodensa en rango adiposo intraluminal, como podemos observar en la imagen a la derecha de la diapositiva, en donde en los cortes transversales se observa una imagen redondeada de bordes bien definidos, hipodensa, intraluminal, que está ocupando de hecho casi toda la totalidad del lumen esofágico. A nivel de la endoscopia digestiva superior se observa como un pólipo sésilo pediculado cubierto por mucosa normal, pero que en algunas ocasiones puede estar ulcerada, que suele ser único, pero a veces tiene forma de racimo y que puede proceder de un pedículo único o múltiple y que se va a localizar en el tercio superior del esófago. Tenemos acá 3 imágenes endoscópicas en donde se logra apreciar una lesión polipoide pediculada en el caso de las tres imágenes voluminosas, que está ocupando gran parte de la luz esofágica y que están cubiertas por mucosa de aspecto normal. A nivel de la ecoendoscopia observamos una lesión hipoecogénica heterogénea vascularizada al Doppler a nivel de la submucosa entre la segunda y la tercera capa, tal como se observa en las imágenes que están presentes en la diapositiva. Algo que lo caracteriza la ecoendoscopia es la presencia de la vascularización al Doppler, que no está presente en el resto de las imágenes. El tratamiento va a depender de las características de la lesión. Si son pólipos pequeños o con pedículos delgados, se pueden resolver mediante polipectomía endoscópica. Sin embargo, si son pólipos de gran tamaño o con pedículos gruesos, la indicación es la cervicotomía izquierda. Por último, tenemos el papiloma esofágico, el cual es un tumor benigno del epitelio escamoso secundario a la infección por virus de papiloma humano. Este afecta predominantemente al sexo masculino con una relación 3:1 y se presenta principalmente entre la quinta y la sexta década de la vida. Es un tumor asintomático y en el 85% de los casos las lesiones son únicas. Sin embargo, pueden ser múltiples y generar una verdadera papilomatosis. Estas pueden ser lesiones premalignas, especialmente si están asociados a los serotipos 16 y 18 del virus de papiloma humano. El diagnóstico se establece específicamente mediante endoscopia digestiva superior, en donde se observa como una lesión polipoide sésil, habitualmente única, pequeña, que mide entre 4 a 10 milímetros, blanquecina, con una superficie irregular y verrugosa, y que se localiza con mayor frecuencia en el tercio inferior del esófago. Es importante tomar biopsia de este tipo de lesión y ya inicialmente al microscopio óptico observamos la presencia de coilocitos, que son indicativos de una lesión por virus de papiloma humano. Es importante realizar PCR inmunohistoquímica de la lesión para determinar el serotipo viral y poder entonces conocer si van a ser lesiones premalignas o no. El tratamiento indicado es la polipectomía o exéresis endoscópica. En esta diapositiva observamos múltiples imágenes endoscópicas en donde se logra apreciar una lesión polipoide sésil única, pequeña, hasta de 5 milímetros, de color blanquecino, que tiene una superficie irregular y que está localizada hacia el tercio inferior del esófago, que es lo característico de las lesiones de papiloma esofágico. Muchísimas gracias.